Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días. Donde quiera que estén, nuestros mejores deseos para todos ustedes a través de este podcast que se está haciendo necesario incluso. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Obed? Muy buenas tardes, noches acá en la Ciudad de México. Y pues muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo en este día, descubriendo los nuevos tesoros que encierra la Biblia y que sin duda cada vez que uno va escudriñando más y más y más, como que uno dice, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y eso es lo que a mí me pasa y son de las cosas que seguramente muchos también quieren saber y vamos a compartir el día de hoy. Claro que sí, pues adelante. Pero antes, perdón. Me gustaría que todos los que nos siguen y están disfrutando y van a disfrutar del desenlace de este podcast, también lo compartieran a otros, tal vez en sus redes sociales o incluso, aunque no lo vean en este momento, para quienes ustedes aprecien y digan, necesita alguien que aprecio escuchar esta información. Así que lo invitamos, cordialmente lo hagan con todos sus seres queridos o amigos. ¿Ok? Adelante, por favor. Perfecto, excelente, Obed. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy interesante porque tiene que ver con lo que sucede en la vida diaria. Todas estas cosas que estoy enseñando tienen que ver con eso, con la vida diaria, aplican a la vida diaria. Las enseñanzas bíblicas aplicadas a cada instante de nuestra vida, en diferentes áreas, en el área personal, en el área profesional, en el área espiritual, en el área personal incluso. Entonces, este es el objetivo de esta enseñanza. Una enseñanza que sea clara, que sea entendible y que pueda ser puesta en práctica de inmediato. Y sin duda que el tema de hoy es un tema muy interesante. Estamos analizando los mandamientos y el día de hoy pues vamos a hablar de uno más. Y bueno, hay una frase muy conocida que dice, las palabras se las lleva el viento, dando a entender que son como las plumas que desaparecen ante nosotros a medida que el viento las arrastra. No es así. Nuestro lenguaje es portador de un enorme poder que ni el viento más poderoso se puede llevar, pues con él podemos herir o sanar, tranquilizar o confundir, convertirlo en medicina o enfermedad, atraer riqueza o pobreza, generar bendición o maldición, porque el lenguaje es el cincel con el que esculpimos nuestra realidad. Con él tejemos la red en la cual siempre estamos atrapados, positiva o negativamente, dependiendo de su tipo. El rey Salomón, sabiendo del sorprendente y creativo poder del lenguaje para influirnos en todos los sentidos, mostró una y otra vez los resultados que se obtienen dependiendo de la forma como éste se utiliza. Y justamente esto tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, con el sexto mandamiento de prosperidad. No matarás. Este es el mandamiento más conocido, pero el menos comprendido, el cual establece el valor y ¿qué diríamos yo? La sacralidad de la vida humana en todos los sentidos. Porque reconoce que todo ser humano posee una dignidad intrínseca que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de privar de ninguna manera de su vida, con todo lo que esto implica. Y por ello encierra varios principios y enseñanzas éticas, pues no solo abarca el asesinato directo, sino también la prohibición de la violencia, la venganza y el odio, que destruye de diversas formas. En el lado positivo, promueve la paz, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por la vida en todas sus formas, al ser interpretado y aplicado más allá del contexto literal del homicidio, ya que no solamente incluye el respeto por la dignidad de cada persona, sino también la protección de la vida, la justicia, la promoción de relaciones armoniosas y pacíficas, la opresión, la explotación, el abuso y la discriminación, para dejar todo eso de lado. Y explico por qué. La palabra matar viene del vocablo hebreo ratzak, que significa matar a un ser humano, despedazar, hacer pedazos, aplastar. De acuerdo a sus raíces, este mandamiento de prosperidad es enfático y muestra mucho más de lo que por lo general siempre se ha visto, pues muestra que no solamente se mata a una persona físicamente, también se le puede matar mental, emocional y espiritualmente al disminuirlo o privar de su coraje, seguridad, fe y valía, si se ha destruido en esas personas su autoestima.
¿Y por qué es un mandamiento de prosperidad? Porque al cumplirlo se contribuye a fortalecer el alma, el espíritu y el carácter de quienes están a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia, lo que se verá reflejado en su salud física, su crecimiento y sus resultados. Sobre esto Salomón enseñó: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te instruyen significa las amonestaciones, las correcciones, argumentos y razonamientos cuyo fin es aconsejar, enseñar, que seamos eruditos, que poseamos sólidos y profundos conocimientos y los demostremos en nuestras acciones. Salomón conocía perfectamente la importancia de guardar los mandamientos, por eso hace énfasis muchas veces acerca de esto, los beneficios que se obtienen de su cumplimiento, y por ello, con un lenguaje metafórico, mostró los resultados que se obtienen al hacerlo o al no hacerlo. Cuando dijo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En esta enseñanza, Salomón no se refirió literalmente a la vida y la muerte física, sino lo relacionó con la parte no vista del sexto mandamiento. Y para comprenderlo, voy a desmenuzar sus diferentes palabras clave de esta enseñanza para examinarlas, como siempre, desde el lenguaje original. La primera palabra clave es muerte. Viene del vocablo hebreo mavet, que tiene varios significados. Uno de ellos es ruina. Mavet es un derivado de la raíz primaria mut, que en sentido literal o figurado significa consumir, hacer morir. En otras palabras, llevar a cabo una acción que va a provocar que alguien muera, no de forma premeditada. Sin embargo, indirecta e inconscientemente, se está provocando la muerte en el amor a sí mismo de la persona por el uso negligente de las palabras, o incluso por la omisión de las palabras que dan vida. Cuando de alguien se suele decir que está muerto en vida, es una metáfora que se utiliza para describir una situación en la que una persona, a pesar de estar viva físicamente, está muerta interiormente. Ha perdido el sentido de la existencia, carece de vitalidad, de pasión, de propósito o conexión emocional y espiritual con la vida, con Dios y con los demás. Vive con un sentimiento de vacío, sintiéndose apagada o apagado, ausente, desesperanzada. Y en todo ese contexto están totalmente ocasionando en ellos a depresión, por ejemplo, conductas autodestructivas o, en casos más graves, el suicidio. Si hurgamos en su pasado, encontraremos situaciones en las que alguien lo mató, metafóricamente lo mató. Alguien arruinó su vida con palabras agresivas, burla, menosprecio o indiferencia. En otros casos, ¿qué podríamos decir? Por expectativas irreales, se impusieron sobre ellos una carga de la que en su vida adulta no se han podido desprender, de tal manera que experimentan una presión constante por cumplirlas. Estas personas buscan constantemente la aprobación de los demás. Se sienten insuficientes si alguien les hace una crítica y consideran que deben ser perfectos en todo lo que hacen. Para ellos, el éxito y la felicidad depende solo de factores externos como el dinero, la fama o las relaciones personales. Y como esperan el éxito en todo lo que emprenden, son incapaces de asimilar el aprendizaje cuando hay un, entre comillas, fracaso. Así que viven con una gran presión, ansiedad y estrés, intentando cumplir por lo general expectativas irreales. Y todo esto está implícito en la palabra muerte. La segunda palabra clave es vida. Su raíz hebrea es hay, que significa vivo, con vida, fuerte, sustento, vigor. Recordando lo que ya antes dije, no es lo mismo vivir físicamente que sentirse vivo. No hay mejor sensación, emoción o sentimiento que podemos experimentar que la de sentirnos vivos. Sentirnos vivos es experimentar una profunda sensación de vitalidad, conexión y plenitud, con aprecio y gratitud por la vida, experimentando una conexión íntima con Dios, con uno mismo y con el mundo.
y así como una conexión auténtica con nuestras emociones, sentimientos y experiencias de vida. Sentirnos vivos es tener metas y desafíos que nos despierten entusiasmo y motivación, que nos permiten expresar nuestros pensamientos y deseos, buscar nuevos aprendizajes, crecimiento personal, sin miedo al juicio de los demás y sin estar atrapados por el pasado o preocupados por el futuro. Es un sentido de propósito que da dirección a nuestras acciones, contribuyendo con ello al bienestar y amor propio y a estar en paz con Dios y con los demás. Al observar las personas que nos han acompañado a lo largo de la vida, algunas veces encontramos personas, empezando por nuestros padres, que con sus palabras nos hicieron sentir vivos, que tocaron y despertaron con amor nuestras fibras emocionales, que nos impulsaron y motivaron para seguir adelante en el logro de nuestros objetivos. Y al recordar sus palabras, se afinan nuestros sentidos, nuestra pasión por la vida y nuestra armonía interior. Cuando obtenemos un logro, experimentamos ese sentimiento de gratitud por lo que en su momento nos dijeron, por lo que nos hicieron sentir orgullosos, sentimientos que perduran hasta hoy y que son pilares en nuestro diario vivir. De la misma forma, cuando nos atrevimos a algo y no logramos el objetivo, fortalecieron nuestro espíritu y nos motivaron a intentarlo de nuevo. En esas acciones siempre hubo una mirada amorosa, una palabra de aliento, una mano cariñosa que se apoyó en nosotros, nos estimuló y nos reconfortó. Con sus expresiones verbales o no verbales, nos dieron reconocimiento, crearon en nosotros instantes de felicidad que son sagrados, que hoy nos hacen sentir fuertes, con vigor, porque nos infundieron pasión por la vida y con sus palabras y acciones contribuyeron a nuestra salud emocional y la fortalecieron. Todo esto es lo que está contenido en la raíz hebrea de la palabra vida. La tercera palabra clave que utiliza Salomón es poder. Proviene de la palabra hebrea yad, que significa, entre otras cosas, fuerza, garra, homenaje, dirección, posibilidad, espiga, someter. De acuerdo al diccionario de la lengua española, y aquí voy a hacer una pausa, de acuerdo al diccionario de la lengua española, estas palabras no vienen del lenguaje bíblico original, porque esos son los significados de lo que significa poder. Pero de acuerdo a lo que significan en el diccionario original, para la palabra poder, la primera es fuerza. Esta significa vitalidad, intensidad, eficacia. Algo que en mi niñez mi padre solía darme. Era una enseñanza que las cosas que me sucedían, siempre había algo que me habían de enseñar. Por ejemplo, mi madre, si me daba un fuerte golpe, me decía: hijo, golpe dado, ni Dios lo quita. Si perdía dinero, su frase era: alguien lo necesitaba más que tú. Si rompía algo, su lección era: no te preocupes, más se perdió en la guerra. Y con esas breves y sencillas lecciones, me enseñó que la realidad, cualquiera que sea, jamás la podremos cambiar. Que hay que aceptarla tal como es, sin historias ni dramatismo, dejarlo atrás y seguir adelante. En cuanto a mi padre, cuando veía que algo dejaba inconcluso, me enseñaba: chueco o derecho, pero lo que empiezas, debes terminarlo. O bien: hijo, los conocimientos son como montones de dinero, de los que podrás echar mano cuando lo necesites. Nunca dejes de aprender. Ambos, a través de sus palabras y ejemplo, también me enseñaron sobre el amor y reverencia a Dios, la responsabilidad, el compromiso, la puntualidad, el servir a otros y el buen decir, entre otras cosas. Estas palabras impulsoras y llenas de motivación vigorizaron mi alma y también mi espíritu, elevaron mi pensamiento, y son las que ahora determinan mi conducta, contribuyen a mi eficacia, a mi prosperidad, a mi vitalidad y pasión por contribuir a la vida de otros. La siguiente palabra es garra. Su significado es convicción. Convicción es la fuente interna e inquebrantable, esa pasión ardiente que impulsa nuestra determinación para luchar con una actitud tenaz, persistente y valiente, resistiendo la presión o la adversidad en los desafíos que debamos enfrentar con el fin de alcanzar los objetivos. Quien tiene convicción está profundamente comprometido con esos objetivos,
por lo que siempre encontrará la energía y la determinación necesarias para superar los obstáculos o para levantarse después de las caídas. Esta cualidad que nuestros padres o mentores fueron desarrollando y fortaleciendo en nosotros a lo largo del tiempo, hoy es un pilar del carácter que nos lleva a mantener el ánimo, el enfoque y la determinación, aún en circunstancias difíciles. Y quiero compartirles una historia relacionada con esto. Yo debo de haber tenido unos 13 años cuando esto sucedió. Alguna vez conté en otro video de que la situación económica de nuestro hogar era precaria. Y hubo un día en que literalmente, acabamos de comer lo que había de comida y no había más que comer para cuando llegara la noche. No solamente eso, no había dinero en mi casa. Mi padre era de oficio ratulista. Entonces tomó unos pequeños botes de pintura, tomó unos pinceles. Mi padre, que siempre se vestía a la usanza antigua de saco, de corbata, siempre andaba de traje, me dijo, acompáñame. Nos fuimos a una calle principal que estaba ahí junto a nuestra casa, y recorrí una cuadra, y en cada local que veía les iba diciendo, ¿no quiere que les retoque sus letreros? No, señor, muchas gracias. Recorrió una cuadra, fueron puros no, se regresó, cruzó la calle, por la sala de enfrente volvió a hacer lo mismo. Y así recorrimos cuadra, tras cuadra, tras cuadra, tras cuadra, tras cuadra. Debemos de haber recorrido aproximadamente unas 25 cuadras. 25 cuadras de ida, pero cuando se regresaba y volvía a recorrer, es decir, estas 25 se convertían en 50 y luego otra vez las que seguían. Llegamos a una parte del centro de la Ciudad de México, dio vuelta a la derecha y recorrió como 5 cuadras más, las mismas circunstancias. Las horas fueron avanzando. Habíamos acabado de comer como eso de las 3 de la tarde y finalmente, como eso de las 6:30 de la tarde, un local que vendía loza y peltre y cosas para la cocina, dijo, sí, necesito aquí que me haga algunos letreros. Muy bien, ahorita se lo vamos a hacer. Mi papá se quitó el saco, se arremangó las mangas. El señor le dijo, ¿usted lo va a hacer? Sí, señor, yo lo voy a hacer. A mí me mandó a comprar un poco de solvente para la pintura y se puso a hacer el trabajo. Al final cobró. Ya serían como las 8:30 de la noche. Entramos a una panadería. Mi padre compró leche y pan. Y cuando íbamos saliendo, me detuvo, puso su mano sobre mí y me dijo, hijo, yo no podía regresar a la casa hasta que no llevara de comer. Fíjense, qué experiencia. En ese momento yo no lo comprendí, pero años después tuve clara esa gran lección de garra que él me había dado. Su fe, su convicción en el objetivo que esa tarde debía lograr, había producido el resultado, y la experiencia y ejemplo imborrable produjo en mí una fortaleza, persistir hasta el final en mis proyectos de vida. El siguiente significado de poder es homenaje. Significa la demostración pública de admiración, respeto y reconocimiento hacia una persona. Tiempo atrás impartí un diplomado a personal de una institución gubernamental, y en una de las sesiones hablaba de la importancia del aprecio y el reconocimiento. En cierto momento pregunté a los participantes quién de ellos, a pesar de su continuado esfuerzo, sentía que no había sido reconocido por su trabajo. Varias personas levantaron la mano. A una de ellas le pregunté, ¿por qué te gustaría ser reconocido? Su respuesta, con un dejo de tristeza, fue, porque durante los años que llevo trabajando en esta institución, que son muchos, siempre he sido puntual, nunca he faltado, he sido responsable al 100% y jamás he sido reconocido en lo más mínimo por ello. Es cierto, a todos nos agrada ser apreciados. Nos complace que se nos preste atención, que se nos den palabras de afecto, una palmada de reconocimiento. Son necesidades normales que cuando se dan con generosidad fortalecen el alma y el espíritu y provocan un estado de bienestar.
¿Cuántas veces un hijo llega con su papá y orgulloso le muestra sus calificaciones? Mira papá, mira, saqué un 9 de promedio. ¿9? ¿Qué es eso? Si no es 10 no sirve. O papá, mira, saqué 10 en el examen. ¿Y qué esperas? ¿Que te premie por eso? Esa es tu obligación. ¿Qué llegan a ocasionar los padres con ese tipo de actitudes? Además de negarles un reconocimiento a su esfuerzo, a sus hijos, ponen una losa sobre ellos. Necesito ser perfecto para tener el reconocimiento y cariño de mi padre. Así que en su vida adulta todo lo que hagan nunca será suficiente y siempre estarán buscando la perfección en todo lo que hacen. Una autoexigencia extrema, donde su valor, su autoestima está condicionada al cumplimiento de esas expectativas que cuando no se logran hay sentimientos de vergüenza y fracaso personal. La palabra a su tiempo, dijo Salomón, cuán buena es. Donde buena, que viene de top, significa en el sentido más amplio bien, cosas buenas, hombre bueno, mujer buena, bienes, abundancia, alegría, beneficio, benevolencia, bienestar, bondad, contento, dichoso, éxito, favor, feliz. Fíjense, la palabra a su tiempo, qué buena es. Hace un momento decía que a veces son las palabras con las que se puede golpear o incluso con las palabras que no se dicen con las que se da reconocimiento. Qué fácil es reconocer a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Qué fácil es reconocer. Qué bien te ves. Me gusta ese vestido que traes. Te quedó riquísimo este platillo que preparaste hoy. Hijo, buen esfuerzo. Vamos adelante. Qué simple es decir eso. Y sin embargo no se hace. ¿Por qué? Porque falta reconocimiento, falta rendir homenaje a los pequeños esfuerzos que cada quien hace. La siguiente palabra es dirección. Significa consejos, enseñanzas o normas que se dan para encaminar una actividad. Por lo general, el término de paternidad se emplea para definir el estado de un hombre que se ha convertido en padre. En la mujer se llama maternidad. Sin embargo, desde el contexto de este significado, voy a referirme a la paternidad, incluyendo al padre, a la madre o incluso a cualquier otra persona que desde el liderazgo como mentor, educador, guía espiritual, consejero o entrenador, asume la tarea de dar dirección, con el fin de encaminar la vida de alguien hacia un objetivo. Hoy, a donde quiera que volteemos, encontraremos hombres y mujeres que caminan por la vida carentes de dirección y en consecuencia carentes de objetivos porque les faltó paternidad. Crecieron sin dirección y hoy actúan día tras día sin rumbo fijo y sin posibilidades de expresar su potencial. Desde este contexto, dar dirección es proporcionar orientación, guía o instrucciones para ayudar a alguien a encontrar su camino, a tomar decisiones adecuadas o a cómo lograr sus objetivos. Implica contribuir en el desarrollo de su carácter, ayudarles a que tengan claridad y enfoque y a que sepan qué rumbo seguir y qué acciones tomar para que avancen en una determinada dirección. Es decir, es ayudarles a establecer metas claras y específicas con las que luego establezcan planes de acción, pasos concretos y realistas que los guíen hacia su objetivo, identificando, por supuesto, los recursos que necesitan y estableciendo los plazos para lograrlo. Para ello, obvio, es necesario compartirles información relevante, experiencias o consejos basados en el conocimiento y la experiencia que hemos obtenido, brindarles apoyo emocional, aliento y motivación para que mantengan el ánimo y superen los desafíos en el camino hacia la dirección deseada. Y muy importante, realizar un seguimiento del progreso, evaluar los resultados y realizar ajustes según sea necesario para mantener la dirección y lograr los resultados deseados. La siguiente palabra es posibilidad. Desde este punto, o más bien desde el punto de vista tradicional, aquí voy a hacer una énfasis muy especial, muy importante. Desde el punto de vista tradicional, posibilidad es algo que está allá afuera, en algún lugar en el futuro, algo alejado que no existe ahora y que su existencia aún es incierta. Algún día, tal vez.
pero no está impactando el presente, este momento, y está sujeta a circunstancias favorables. No me refiero a esta clase de posibilidad. Es mucho más que todo eso. Me refiero a la posibilidad que conmueve, emociona e inspira, que impacta los pensamientos y los sentimientos, moldea las acciones, altera la visión, provoca transformación y un impacto permanente en la vida. Un claro ejemplo de esto es el llamado de Jesús a sus discípulos. Se sintieron tan conmovidos, emocionados e inspirados, de tal manera que dejaron todo y le siguieron. Luego fueron impactados sus pensamientos y sentimientos. Cambió radicalmente su visión de vida y produjeron resultados extraordinarios que antes no estaban disponibles para ellos. Como padres, directores de empresa, jefes de departamento, líderes o guías espirituales, debemos considerar crear las condiciones. Repito, debemos considerar crear las condiciones propicias, así como ofrecer los recursos para que la gente que está a nuestro cargo tenga la oportunidad de desarrollar sus habilidades. El líder inspira a la gente a superar la calidad de lo que hace, sea lo que sea. La gente quiere seguir a grandes líderes porque inspiran y sacan lo mejor de cada uno. Saben mirar dentro y sacar lo mejor de la gente a la superficie. Y esto es muy importante. Y esto es algo que debemos de tomar siempre en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para poder contribuir a la vida de otros? El penúltimo significado de poder es espiga. Aquí también hay un aspecto interesante. En plantas de cereal como el trigo, el maíz o la cebada, la espiga es donde se encuentran las semillas maduras y listas para ser cosechadas. Estas semillas proporcionan una amplia variedad de nutrientes esenciales que son fuentes de energía, por lo que desde este significado, Salomón metafóricamente enseñó, uno, que las palabras son una fuente de energía. Provocan entusiasmo, motivación e inspiración. Y esto nos enseña la importancia de sembrar buenas semillas. El punto 2. Con el significado de espiga, Salomón enseñó la importancia de sembrar semillas correctas, ya sea en términos de conocimiento, motivación, inspiración o sobre el valor del esfuerzo. Porque esto siempre llevará a cosechar fruto en abundancia. Como punto 3, de las semillas se debe cuidar su crecimiento y desarrollo. La espiga es el resultado final de un proceso de crecimiento de la planta. Nos muestra que las cosas toman tiempo para desarrollarse y madurar, recordándonos con ello la paciencia y la perseverancia necesarias para alcanzar metas y lograr resultados significativos. También enseñó que 4, con ellas podemos contribuir a nuestra abundancia y prosperidad, así como a la de otros. Porque la espiga desde la antigüedad ha sido símbolo de abundancia, prosperidad y celebración. Representa la recompensa del trabajo arduo, una cosecha exitosa cuando se logra. En las festividades, por ejemplo, utilizaban coronas de espiga para marcar la alegría y la abundancia. Incluso hoy, en algunas bodas, el novio suele usar una espiga en su solapa, con lo que expresa su deseo de prosperidad y abundancia. Y finalmente, como último significado de la palabra poder, tenemos la palabra someter. Y fíjense, aquí quiero mostrar esto. Hemos hablado en los primeros significados de cosas positivas, de cosas que desde el poder de la lengua impactan la vida de las personas. Y contra todas esas palabras positivas, solo hay una negativa, que es la de someter. Y desde esta perspectiva, yo podría decir, es como cuando hacemos una construcción. ¿Cuánto tiempo uno puede tardarse en hacer una construcción? Meses, años. Pero destruirla no se requiere tanto tiempo. Lo mismo sucede con estas palabras.
Se requieren muchas palabras para construir el carácter, la autoestima de nuestra familia, de la gente que está cerca de nosotros. Pero se requiere una sola palabra para destruir todo eso. Y por eso aquí, dentro de la palabra poder, está un significado más que es someter. Someter representa la acción de un individuo para oprimir, doblegar o dominar. Al someter a una persona se violan sus derechos, su dignidad, el respeto que merece. Se le impide expresarse en su individualidad, en lo que desea, en lo que piensa y en lo que siente. Este deterioro no se da de golpe. Es un proceso gradual a través del cual la persona va experimentando una disminución en su bienestar, ya que arruina su confianza en sí misma, generando sentimientos de temor, ansiedad, baja autoestima, desesperanza y depresión. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a limitar su desarrollo personal y profesional, la expresión de sus talentos y habilidades y su crecimiento y realización en diferentes áreas de su vida. Todo esto que he mostrado, fíjense, todo esto está contenido en una sola palabra, en la palabra poder. Ahora, veamos por qué. En el poder de la lengua. Vamos a hablar acerca de la lengua. La palabra lengua viene del vocablo hebreo lesoná, que entre sus varios significados están los siguientes. En primera instancia, instrumento para lamer, comer o hablar. Eso es lo que dice el diccionario en el lenguaje original. ¿Sí? Entonces, lo repito, nuestra lengua es el instrumento que usamos para lamer, comer o hablar. De manera figurada, también significa el lingote, que es un trozo de metal fundido en barra, como los lingotes de oro o plata, que se elaboran con fines de inversión para almacenar algún tipo de valor o fabricación de productos. Lengua de llama es otro significado. Es una metáfora con la que se refiere a la forma de comunicación de una persona. Se utiliza para describir tanto a alguien que habla con elocuencia de manera apasionada y ardiente, o por el contrario, alguien que lastima con sus palabras. Con la expresión entrada de agua, se da a entender todos los beneficios que ésta contiene. Si lo vemos en el contexto actual, sirve para tener suficiente de este vital líquido para uso personal, para la agricultura y el riego, para la generación de energía hidroeléctrica, para la recreación y el turismo, o para la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas. En cuanto a deslenguado, es la persona mal hablada, que insulta y tiene la tendencia de hablar de manera imprudente, sin cuidar sus palabras y sin considerar las consecuencias de lo que está diciendo. A este tipo de personas, Salomón les llamó impíos, los que actúan o declaran de manera equivocada. Eso es lo que la palabra impío significa, actuar o declarar de manera equivocada. En cuanto a encantador, su significado tal cual en el diccionario es alguien que hechiza, que ejerce una influencia maléfica que ocasiona daños con poderes mágicos. Ahora bien, desde aquí, desde esta perspectiva, podríamos decir, nosotros no tenemos poderes mágicos, no podemos engañar a una persona, pero hay muchas personas que literalmente, mentalmente, quedaron como encantadas, maléficamente hablando, como lo expresa ahí, causando daño. ¿Por qué? Por lo que se les dijo. ¿Cuántas personas volteamos alrededor y vemos que son así? Seguramente muchas, tal vez uno mismo, y por eso tenemos que reflexionar en esto, y es importante que lo hagamos. Y finalmente, la segunda parte de este verso de Salomón dice: y el que la ama comerá de su fruto. Ama viene de la raíz hebrea ajeb, que significa tener afecto de cualquier tipo, amador, amar, amigo. Hay un derivado de ajeb, que nos da más luz de la primera parte de este significado. Es ahab, que significa afecto en buen o mal sentido. Por ejemplo,
Cuando de alguien se dice es muy afecto hablar mucho. En cuanto a sentido, el diccionario español lo asocia con el entendimiento, con la inteligencia. Por eso cuando alguien habla sin el uso de estos atributos, también se suele decir, esta persona habla sin sentido. Queriendo decir que habla con ligereza y poca inteligencia. Por el contrario, se puede decir, habla con mucho sentido. Tiene inteligencia y fondo lo que dice. Luego tenemos la palabra comer. Esta palabra no tiene exactamente que ver con lo que conocemos sobre este verbo, poner alimento en nuestra boca, masticarlo y enviarlo al estómago. Su raíz hebrea, que es akal, tiene varios significados opuestos unos de otros. En la parte negativa significa consumir, extinguir o destruir algo. Destruir significa, estoy dando, estos significados que estoy dando no son desde el lenguaje original, son los significados. O sea, destruir, por ejemplo, si es el significado del lenguaje original. Lo que explico después es lo que dice el diccionario. Destruir es arruinar una cosa. Y roer es atormentar o afligir. Como cuando se dice, le roe la envidia. Eso demuestra lo que Salomón estaba precisando en su enseñanza. Que con las palabras se puede provocar un impacto positivo, beneficios, o un impacto negativo, daño o perjuicio. Y antes de continuar, quisiera hacer una pausa. Obed, ¿qué nos dicen nuestros Gracias, José escuchas que Luis. están ahí presentes? Pues están muy atentos y agradecemos por ello. Federico Cisneros, gracias. Buenas noches, listo para estar en esta enseñanza. Belinda Maldonado, buenas noches, Belinda. Irma Oviedo también nos saluda. Ezequiel, buenas noches. Respecto al ejercicio del podcast pasado, ¿qué se hace con las personas que ya no tienen a sus padres? Bueno, en su momento se contestará. Buenas noches, saludos desde Puebla, atentos a sabias enseñanzas. Esto lo dice José Ricardo. Gracias, José Ricardo. Saúl Díaz Reynoso, saludos a mi gran amigo y maestro. Gracias. Alberto Guevara, saludos, buenas noches, presente. Y Jorge Luis Amiescua, saludos desde San Diego. Gracias. Pues un abrazo para todos. Ahorita voy a responder esa pregunta, muy interesante, muy buena pregunta, excelente. Entonces, para retomar esto, estaba hablando del impacto que hay en las palabras, sobre todo cuando son palabras negativas. Y les comparto esta historia. Una joven mujer dedicada al negocio del mercadeo en red, luego de escucharme en un seminario sobre este tema, al final me comentó que pues había comprendido por qué, aun cuando se esforzaba, se mantenía estancada en sus resultados y no lograba crecer en su negocio. Ahora tenía claro lo que le estaba deteniendo. Se dio cuenta de que de diversas formas se saboteaba a través de su lenguaje, repitiendo frases como, eso es muy difícil para mí, me cuesta mucho trabajo, no creo que pueda lograr eso, me da miedo pararme ante la gente, y muchas otras más del mismo tiempo, siempre impregnadas de ese sentimiento de insuficiencia. Interiormente se sentía incapaz de que ella pudiera llegar a algún nivel alto en su negocio. Y esa tarde había comprendido el porqué. Me confesó que años atrás, su madre, furiosa por alguna travesura que había hecho, le dijo, a ti te saqué de la basura. Una frase muy corta, pero con un poder tan devastador que efectivamente la hizo pedazos. Y hasta ese día sus palabras habían permanecido grabadas con fuego en su mente y en su corazón. Por supuesto, su madre nunca fue consciente cómo sus palabras mataron, aplastaron la autoestima de su hija. Por lo tanto, es importante ser conscientes de que es posible destruir la autoestima de la gente que amamos si, atrapados por el enojo, expresamos palabras que ya nunca se podrán regresar. Como dijo un sabio de la antigüedad, Heráclito, las palabras son como las flechas. Una vez que se lanzan, nunca se podrán regresar. Y volviendo a la historia de esta joven, ella a través de la enseñanza comprendió que ese era el lastre que inconscientemente la había limitado a través de los años para lograr sus objetivos. La raíz de todos sus sentimientos de incapacidad e insuficiencia
quien con el conocimiento y las herramientas que recibió pudo deshacerse de lo que la había limitado. Y a partir de ese día empezó a ser consciente de su lenguaje y a hablar, a declarar de manera deliberada palabras poderosas a su favor. Situaciones como estas pueden ocurrir entre amistades, en las relaciones laborales, de pareja o familiares. Y algunas de las formas en que se suelen manifestar son, por ejemplo, con las críticas constantes, contenidos negativos que se hacen sobre la apariencia, habilidades, logros o maneras de ser, que destruyen la confianza y autovaloración, con frases tan simples como siempre haces todo mal, me decepcionas, en mala hora me casé contigo, ¿por qué eres tan torpe? Siempre arruinas todo. Terrible escuchar este tipo de expresiones, pero como dije en un principio, que suceden en la vida diaria. Otra forma son las comparaciones negativas, que llevan a que la persona se sienta inadecuada e inferior. ¿Por qué no saliste igual de inteligente como tu hermano? Ve a tu amigo, siempre anda arreglada o arreglado y tú siempre diciendo de forma tan descuidada. Ni lo intentes, no tienes el talento que tiene tu primo. Existe una larga lista con cientos de frases como estas, con las que se agrede verbalmente con insultos, palabras ofensivas, humillaciones, intimidación, amenazas, o también ridiculizando o burlándose de los sentimientos, opiniones o acciones de alguien, generando con ello un sentimiento de inferioridad y vergüenza. También suele hacerse a través del abuso emocional, pues para hacer pedazos a una persona no se requiere necesariamente un lenguaje explícito. Puede ser por medio de lenguaje silencioso con el que se manifiesta desprecio o se ignoran los sentimientos de dolor de la otra persona. Este tipo de abusos no deja huellas físicas visibles, pero tiene igualmente un impacto profundo en la salud espiritual, emocional, mental y física de quien lo padece y posteriormente en su salud física también. Pero la palabra comer también tiene su parte positiva. Tiene como significado alimentar. Es decir, fomenta el desarrollo, actividad o mantenimiento de cosas inmateriales. Inmateriales, como cuando se dice alimentar su autoestima. También significa mantener, que quiere decir conservar una cosa en su ser o estado original, y sustentar es su último significado. El 90% de las veces que en el Antiguo Testamento menciona la palabra sustentar, otros de sus significados en el lenguaje original son, por ejemplo, sostener algo, proporcionar el apoyo necesario y evitar que caiga o se derrumbe, respaldar, apoyarse en, dar confianza. Esta es una hermosa historia que le escuché a Wayne Dyer que muestra lo que se puede lograr cuando sustentamos a través de palabras positivas a alguien. Es la historia de una maestra de quinto año de primaria que en uno de sus años escolares tuvo un niño al que llamaré Daniel, que realmente le desagradaba. No era agradable para él este niño. Siempre llegaba sucio o con la ropa mal planchada, era muy distraído y además siempre se mantenía aislado de los demás niños. Cada año los maestros debían evaluar a los alumnos y hacer sus observaciones de lo que vieron en ellos a lo largo del año. Entonces, para ver qué es lo que había sucedido con Daniel, solicitó a la dirección que le trajeran la información de los maestros de los años anteriores para ver qué es lo que ellos habían dicho acerca de él. Revisó sus conclusiones y encontró que la maestra del primer año había escrito: Daniel es un niño brillante, siempre está sonriente, cumple con sus tareas, es educado y ha sido muy agradable tenerlo como alumno. La maestra de segundo dijo: Daniel fue un excelente alumno, muy querido por sus compañeros, aunque a menudo mostró falta de atención, seguramente porque su madre está enferma de cáncer y porque la situación en general debe estar difícil en su hogar. La maestra de tercer año escribió:
La muerte de su madre fue un duro golpe para Daniel. Aunque trató de hacerlo mejor, se retrasó en su aprendizaje. Algunas veces hablé con su papá, pero observé que no tenía tiempo ni interés en apoyar a Daniel, lo que finalmente afectó sus calificaciones. Las observaciones de la maestra de cuarto año fueron: Daniel mostró poco interés en su estudio a lo largo del año. A veces se dormía en clase, desatendió sus tareas y por eso sus bajas calificaciones. Además, tuvo muy pocos amigos. En ese momento, la maestra se quedó pensativa y en ese momento captó cuál era la situación de Daniel. Se sintió avergonzada por su actitud hacia él. Y entonces lo que hizo fue empezarle a prestar atención, a reconocerle cada esfuerzo que hacía, a alentarlo continuamente. ¿Y qué sucedió? La actitud de Daniel cambió. De la misma manera como cuando una planta empieza a languidecer y se le pone cuidado y agua suficiente, la planta empieza a cobrar vida de nuevo. Pues eso fue lo que pasó con Daniel. Cuanto más la maestra se interesaba en él y lo alentaba con sus palabras, él más respondía. El día del maestro, los alumnos trajeron para la maestra algunos regalos envueltos en papeles de colores bellos, con bellos listones también, mientras que Daniel, burdamente envuelto en un papel simple, pegado con una cinta adhesiva, le trajo un regalo a la maestra. Cuando ella lo abrió, algunos se rieron cuando vieron el regalo que Daniel le había llevado. Era un sencillo brazalete que había pertenecido a su madre, al que en algunas de sus bases metálicas había piedras faltantes. Cortésmente y sonriente le dijo que era un bello brazalete y, conteniendo las lágrimas, lo puso en su muñeca. A medida que pasaron los meses, Daniel se convirtió en uno de los chicos más adelantados de su clase. Terminó el año escolar con excelentes calificaciones. En el sexto grado ya no estuvo en su clase. Aún así, obtuvo muy buenas calificaciones. El último día de clases de ese grado fue al salón de la maestra y le entregó una hoja de papel. En ella le decía que de todos los maestros que había tenido, ella era la mejor. 3 años después, la maestra recibió un comunicado de Daniel donde le contaba que había terminado la preparatoria con notas sobresalientes y que seguía considerándola la mejor maestra que hasta entonces había tenido. Así continuó con sus estudios. Años después volvió a recibir otra comunicación de Daniel. Le hacía saber que había terminado la universidad, la que había sido todo un desafío porque en ciertos momentos creyó que iba a abandonarla por cuestiones económicas, pero que, recordando sus inspiradoras palabras y enseñanzas, había seguido adelante y se había graduado como ingeniero con mención honorífica. Al final le volvió a decir que hasta ese día ella había sido la mejor maestra que había tenido. Cada Navidad le mandaba a la maestra una tarjeta de felicitación y de buenos deseos. Y años después recibió otro comunicado. Le decía que se iba a casar, que debido a la muerte de su padre que había sucedido 2 años antes, le pedía que si podía estar en su boda como representante de su familia. Con gran alegría ella aceptó. El día de la boda, la maestra usó el brazalete que Daniel le había regalado. Luego de la fiesta, al momento de despedirse con un abrazo, Daniel le dijo: muchas gracias por la forma en que usted nutrió mi vida. Lo hizo en los momentos que más lo necesitaba. Y añadió: también le agradezco por haber contribuido con sus palabras a que descubriera el gran potencial que había en mí. Usted hizo una diferencia en mi vida. La maestra, con grandes lágrimas que caían por sus mejillas, le respondió: no, Daniel, no fue así. Por el contrario, fuiste tú quien me enseñó a hacer una diferencia en mi vida, para de ahí hacer una diferencia en la vida de los demás y con ello hacer una diferencia en la vida misma. Yo impartía clases, pero no sabía educar. Esto lo comprendí hasta que te conocí. Y es cierto, porque la educación
Es el arte de extraer el potencial de las personas, guiándolos para hacer florecer su inteligencia y para extraer lo mejor de ellos. Educar tiene dos significados. El primero de ellos es educare. Significa guiar, crear o instruir. Se refiere al proceso de desarrollo y formación integral de una persona que abarca la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, actitudes y competencias necesarias para actuar con eficacia en el medio en que se desenvuelve. Desde este significado, la educación va más allá de la mera transmisión de información. Implica el cultivo del carácter, el aprovechamiento al máximo del pensamiento y el ejercicio del intelecto, así como la formación de valores éticos, morales y espirituales. Y por supuesto, el desarrollo de habilidades prácticas para la vida, para prosperar y contribuir al progreso del mundo que nos toca vivir. Por el otro lado, el segundo significado es educere, que significa sacar, extraer, llevar afuera. A diferencia de educare, que se enfoca en el proceso de educación y formación interna, educere se refiere a la idea de llevar a alguien más allá de sí mismo, a expandir sus horizontes y a extraer y desarrollar su potencial. Es llevar al discípulo a que descubra y desarrolle sus talentos, habilidades y capacidades latentes a niveles extraordinarios, motivándolo siempre a explorar nuevas perspectivas y experiencias y guiándolo por el camino del crecimiento y desarrollo para que trascienda sus límites actuales. Educere pone énfasis en el papel activo del maestro para estimular la curiosidad, la creatividad y el descubrimiento de sus talentos, animándolo a explorar, a descubrir, a cuestionar y a emprender de manera autónoma, sin que siempre tenga alguien que lo esté empujando, como lo logró la maestra de la historia. Luego de esta amplia explicación de todo lo que está implícito en tan pocas palabras de la enseñanza de Salomón, tenemos finalmente la palabra fruto, que tampoco tiene que ver con lo que conocemos como tal. Proviene de la raíz hebrea peri, que significa descendencia. La palabra descendencia desde el conocimiento que otorga el diccionario de la lengua española significa el conjunto de hijos y demás generaciones sucesivas por línea recta descendente. Este significado hace ver que nuestras palabras intencionadas siempre afectarán positiva o negativamente a nuestros hijos. Les transmitiremos a través de nuestro lenguaje salud y bienestar o malestar e infelicidad. Será una bendición o una maldición. Y una u otra cosa no solo impactará a nuestra siguiente generación, sino también a su descendencia. Entonces, si desde sus raíces parafraseamos una traducción de este verso del rey Salomón, diría de la forma siguiente. Así lo expreso yo, y no quiero decir que sea una traducción exacta, pero tomando todas esas palabras del lenguaje original, lo diría de esta manera. La ruina y la fortaleza o vigor depende de sostener o de dar fuerza, garra, homenaje, dirección, generar posibilidades y dar energía con lo que se habla. Y dependiendo de su uso, se destruirá o sustentará a nuestra descendencia. Este es el gran poder que la lengua tiene. Y hago una pausa. ¿Cómo tan pocas palabras? Si nosotros vemos el verso de Salomón, son 19 palabras en total. Si vemos el mandamiento, son 2 palabras. ¿Cómo en 21 palabras hay tanto fondo, hay tanto conocimiento? Que cuando lo comprendemos, podemos darnos cuenta de la importancia de los mandamientos. Porque puede no creerse en ellos, pero independientemente de esto, la sabiduría que encierran tiene como objetivo contribuir a vivir mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si eres una persona que practicas alguna religión o no. Los mandamientos tienen un fondo
tan enorme, un conocimiento tan profundo. De ahí la importancia de su cumplimiento. Porque esto nos va a llevar a vivir bien, en paz, en armonía, con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Y estas son las grandes enseñanzas, que a veces en versos tan pequeños, que están en los mandamientos, y versos tan pequeños en las enseñanzas de Salomón, nos dejan un conocimiento enorme, que si lo captamos, vamos a contribuir no solamente a vivir mejor en nuestra persona, sino también ayudar a que nosotros vivan mejor. ¿Cuántas familias, cuántos hijos, cuántas esposas, cuántos hombres, mujeres están lastimados, seriamente lastimados? Como la historia que conté de la chica a la que su mamá le dijo, a ti te saqué de la basura. ¿Por qué? Porque quien lo dijo no fue consciente del impacto de sus palabras. La buena noticia es que esto puede resolverse, que esto tiene solución. Y justamente la Biblia es la que nos enseña de todas esas cosas y nos enseña cómo salir de ello. Por eso es importante estas enseñanzas y por eso es clave seguir compenetrándonos en ellas, porque a través de este conocimiento podemos nuevamente restaurar un amor propio que es legítimo. Muchas veces hay gente que toma el amor propio como si fuera un egoísmo. No, no lo es. Amarás a tu prójimo, dijo Jesús, como a ti mismo. Fíjense bien, como a ti mismo. Cuando uno viaja en avión, de repente la azafata dice, en caso de una pérdida de presión, las mascarillas van a caer. Y explica cómo se debe ponérselas. Pero dice, si fuera con un niño, antes de ponérsela al niño, primero se la debe poner usted y después al niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que nosotros estemos bien, estemos poderosos, fuertes y podamos contribuir a la vida de otros, primero nosotros tenemos que ser los que hagamos algo por nosotros mismos. Así que hoy, esta noche, pues con eso quiero concluir y creo que habían hecho una pregunta, ¿verdad? Sí. Hicieron una pregunta sobre la clase que tuvimos la sesión anterior, vamos a comentarla. ¿Qué se hace con las personas que ya no tienen a sus padres? Y creo que muchos coincidimos ahí. Correcto. Recordarán que la semana pasada, cuando hablamos acerca del perdón de los padres y que les dije que seguramente habrá algunos de ustedes que digan yo no tengo nada contra mi padre, ¿sí? No tengo nada contra él. Pero a veces decía yo, ellos tienen algo en contra de sí mismos. Entonces les sugerí que hicieran una carta donde les reconocieran, o bien donde les perdonaran, según sea el caso. Entonces, ¿qué pasa si ya mi padre no vive el día de hoy? Es muy saludable hacer esa carta. No importa que el padre, su padre o su madre no vivan el día de hoy. No importa. Lo importante es que nosotros expresemos aquellas cosas que a lo mejor no tuvimos oportunidad de expresar. El reconocimiento por su trabajo, por el tiempo en que nos llevaron a través del crecimiento de nuestra vida, alimentándonos, prohibiéndonos de un techo, de vestido, de comida, de educación, de lo que desde sus posibilidades ellos podían darnos. Entonces, el proceso es exactamente el mismo. Hay que hacer la carta simplemente reconociéndoles lo más extenso posible, y cuando hayan hecho eso, ustedes pueden hacer un ejercicio con ustedes mismos. Puede ser en el patio de su casa, pueden salir al campo, pueden hacerlo donde quieran, teniendo algo, pueden hacer una fogata, como si estuviera ahí presente su padre. Ustedes le leen la carta y cuando la hayan leído, ustedes simplemente la queman. Y eso, fíjense bien lo que estoy diciendo. Entendamos que el fuego tiene una energía, que lo que ustedes pusieron y escribieron tiene una energía. Eso que tiene una energía simplemente se eleva. Punto. Y nos sentimos en paz. Totalmente en paz. ¿Por qué razón? Porque completamos aquellas cosas que quedaron incompletas. Si alguien hubo cosas que le hubiera querido decir a su padre o a su madre y no lo hizo, este es un proceso que puede hacerlo si ya falleció. Y créanme,
Ustedes recuerdan la historia que les conté la vez pasada, de aquella chica que literalmente salvó a su padre del suicidio. En este caso, los padres que ya murieron no se da, pero a uno mismo, uno se puede sanar y quitar si no se ha hecho, si todavía hay alguna situación ahí que lastima, sanar totalmente el interior para poder ir hacia adelante en paz, con nosotros, con Dios, como dije, y con los demás. Así es que, acuérdense que me comprometí también a que si alguien quiere hacer su carta y quiere que la revise, me la manda ahí en la página de Multiplicándonos. Tenemos teléfono, tenemos donde comunicarse con nosotros y con todo gusto. No importa la cantidad de cartas que yo reciba, a cada una la atenderé y los ayudaré para que puedan cerrar ese capítulo. El de honrar a sus padres y a sus madres, porque es el único mandamiento, como dije, que tiene promesa de prosperidad y larga vida, para que te vaya bien, dice tal cual. Pues sabed, qué privilegio, qué gusto a todos los que están presentes. Claro. La verdad es que a mí me emociona todo esto, y definitivamente cuando nosotros podemos compartir lo que a lo largo del tiempo vamos aprendiendo, sin duda que esto también nos nutre. Enseñar nos obliga a aprender y nos nutrimos todos los días con esto. Por supuesto. Además, también de agradecidos, pues seguir invitándoles a que compartan, porque esto se convierte en un recurso finalmente para aquellos que lo necesitan, y muchos coincidimos en estar aprendiendo todos los días, así que tiene diferentes formatos para escucharlo o verlo o incluso estudiarlo, ¿sí? A través de Spotify, de YouTube, y puedes seguirnos. Si quieres saber todas las actividades que tenemos e incluso involucrarse y participar, vaya a multiplicándonos.com con K. Muy bien, pues bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima sesión.